Dios los bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios y quiero que me acompañe a la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 10. La Biblia dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. Ahora, en esta tarde llegamos a la segunda parte de nuestro mensaje de estos versículos, los cuales hemos leído, el versículo 4 al 10. El día de ayer estuve hablando de características que diferenciaban a los hijos de Dios de los hijos del diablo. Y observamos tres características el día de ayer. Hablamos primeramente en el versículo 4 a modo de introducción y tratar de unir los dos mensajes, el de ayer y el de esta tarde, que cuando usted en verdad es un hijo de Dios, usted es incompatible con el pecado. En su corazón y en su cristianismo no está el anhelo de ir en contra de la voluntad del Señor. Usted no está dispuesto a vivir quebrantando la palabra de Dios, haciendo infracción contra la ley santa, justa, buena, espiritual, dijo el apóstol Pablo. El primer, entonces, característica que diferencia a los hijos de Dios de los hijos del diablo es de que ellos no pueden vivir en el pecado. Su vida es incompatible con el pecado, porque las afecciones que en ellos hay no les permite ser desobedientes contra su Dios. El segundo o la segunda característica de la cual nosotros hablamos el día de ayer, la encontramos en el versículo 5 al 7, en el cual nosotros practicamos de una naturaleza nueva. El Señor nos ha transformado, ha puesto esas afecciones santas. Y ahora que estamos y que tenemos esas afecciones santas y hemos sido transformados y regenerados por el poder de Dios, porque es eso lo que la Biblia enseña. El poder de Dios es el que cambia y el que le da una nueva naturaleza, y no cualquier naturaleza al Hijo de Dios, sino una naturaleza celestial. Ahora, eso significa de que nosotros no vivimos de una forma activa en el pecado. Desgraciadamente y para vergüenza del cristiano, el cristiano peca, pero no de una forma activa. Su vida no está caracterizada por el pecado. Y la tercera característica que nosotros encontramos es que las obras del diablo han sido quebrantadas por el Señor Jesucristo. Satanás, él ya no tiene más dominio ni poder sobre nosotros los cristianos. Aquellos que no son cristianos están bajo el dominio y bajo el poder de Satanás. Ellos viven haciendo la voluntad de Satanás. Ellos viven haciendo la voluntad de su padre, que es Satanás. Como lo establecí el día de ayer a lo largo de todo el mensaje, usted solo puede tener uno de dos padres espirituales. O es Dios o es el diablo. No hay más opciones. O es un verdadero hijo de Dios o es un verdadero hijo del diablo.
Ahora, espero que usted haya entendido y haya comprendido que si estas características que nosotros estamos observando desde el culto anterior o en el mensaje anterior no se manifiestan de una forma clara en nuestras vidas, hay un problema y un problema serio. Así es de que vamos a dejar la introducción y vamos a entrar a observar la cuarta característica que encontramos en esos versículos base del 4 al 10. Y sin lugar a dudas, en esta tarde también vamos a observar una quinta característica. Y esa quinta característica se desarrolla desde la tercera parte de ese versículo 10 hasta el versículo 24. Vamos a hablar de eso también. Pero quiero que lea conmigo para que hablemos de esa cuarta característica el versículo 9 y el versículo 10 una vez más. Y dice la Biblia: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Quiero que pare ahí por un momento. Hemos hablado de las características anteriores en la cual las obras de Satanás han sido quebrantadas en nuestra vida. Se nos ha dado una nueva naturaleza y hay incompatibilidad en el pecado. Nosotros no podemos vivir en el pecado. La cuarta característica nos establece el por qué. Quiero que observe esto. ¿Sabe cuál es la mayor diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en los que han nacido de nuevo. El Espíritu de Dios mora en aquellos que en verdad han puesto la fe en Jesucristo. El Espíritu de Dios es aquel quien nos impulsa, el que nos guía, el que nos enseña. Permítame decirle una cosa. Esta manifestación todopoderosa, porque es Dios, el Espíritu Santo, morando en nosotros. ¿Sabe lo que significa esa doctrina? Dios, el Espíritu Santo, morando en usted. ¿Qué debe de producir eso en cada uno de nosotros si podemos entender esa doctrina gloriosa que el omnipotente Dios Todopoderoso está morando en nosotros? Oh, hermanos amados, no simple y sencillamente alegría, también debe producir temor, reverencia, respeto. Si nosotros podemos recordar en todo momento que el Dios omnipotente, Dios el Espíritu Santo, está morando en nosotros, nuestra vida debería de dar un giro totalmente diferente a lo que usualmente suele ser nuestro cristianismo. Nosotros nos cuidaríamos de la forma en la cual pensamos, de la forma en la cual hablamos, del ejemplo que damos, de las obras que hacemos, de las cosas que miramos, de la rebeldía con la cual andamos, de la ira, de la furia con la cual solemos andar, de la gritería y de qué tantas otras cosas puedo decir. ¿Saben ustedes de que el ignorar la doctrina de que el Espíritu de Dios mora en el verdadero cristiano, ese es un gran tropezadero para nosotros y esa es una gran falta en nosotros porque eso nos lleva a contristar al Espíritu Santo? Porque en muchas ocasiones parece que vivimos como que Él no está ahí. Debemos de recordar esta doctrina en todo momento. Ahora, en la vida del verdadero Hijo de Dios, el texto es más que claro. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No vive de una forma activa en el pecado. Nosotros hablamos de eso anteriormente. Su vida no está caracterizada
por la pecaminosidad. Su vida no está caracterizada por practicar el pecado. Esos que han nacido de nuevo no viven cuidando la carne, cuidándose la carne. Ellos viven, hermanos amados, por el Espíritu de Dios. Viven para Cristo. No viven en las obras de la carne. No viven dándole la espalda a la voluntad de Dios. Esa voluntad expresada en su palabra. Este es un principio básico. Si usted quiere reconocer a un verdadero cristiano. El verdadero cristiano en el cual mora el Espíritu de Dios no vive en las obras de la carne. No vive cuidando de la carne y no del Espíritu. No vive dándole la espalda a la palabra de Dios. ¿Por qué en este momento del cristianismo, en esta era del cristianismo, es tan difícil reconocer a un verdadero cristiano? Porque estas palabras han perdido su valor, hermanos míos. Están ahí. Y profesamos que creemos lo que dice esa palabra. Pero en verdad hay demasiada incredulidad en nosotros. Pero permítame decirle una cosa. Las personas que viven con incredulidad o que observan esta palabra y en verdad no la reciben como palabra de Dios que es, ellas solas se están engañando a sí mismas. Porque el que en una sociedad impía la palabra del Señor sea despreciada o se le dé el valor que se le debe de dar, eso no cambia el asunto. La Biblia dice que las afecciones que aquí estamos encontrando son las que se manifiestan en los verdaderos hijos de Dios. Las características que estamos observando son las que en verdad se manifiestan en un hijo de Dios. Y si no se manifiestan en nosotros, estamos en problemas serios, en problemas graves. Nosotros observamos personas profesantes de que no les importa ser desobedientes a la voluntad del Señor. No les importa vivir agradando la carne. No les importa vivir en las obras de la carne. Y aún así nos atrevemos a decir, hermanos, esa es una falta, hermanos míos. Es una falta que degrademos el cristianismo puro de esa forma. No son hermanos, son impíos. Impíos. Este texto que nosotros estamos leyendo, que estamos estudiando desde el mensaje anterior, dice de que no son hermanos, dice que son hijos del diablo. Eso es lo que dice que son. No existe tal cosa como es posible tener el Espíritu Santo y vivir en el pecado. No existe eso. La verdad es que el Espíritu Santo, hermanos amados, escuche esto. El Espíritu Santo nos refrena de pecar. ¿Usted quiere saber qué es lo que va a hacer el Espíritu de Dios en su vida? Lo va a refrenar de pecar. Nos va a refrenar de pecar. El Espíritu de Dios siempre nos va a hacer entender la voluntad de Dios establecida en su palabra. Siempre nos lleva a su palabra. Porque es por medio de su palabra que nos va a refrenar. Nos va a moldear. El Espíritu Santo en la vida del cristiano forma esa nueva naturaleza con anhelos celestiales. ¿Sabe cuáles son esos anhelos celestiales? Santidad, fidelidad, obediencia. Ese deseo de agradar a Dios, agradar a Cristo en nuestras vidas por sobre todas las cosas.
Los hijos del diablo son los que quieren un cristianismo sin sacrificio. Los hijos de Dios no piensan en sacrificio. Ellos se consideran dignos de recibir un vituperio o de tener que sacrificar algo por amor a Jesucristo. Ellos no estiman su vida como preciosas por amor a Cristo. El hecho de haber nacido de nuevo es la gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Nosotros ahora practicamos o participamos de esa misma naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue investido con el Espíritu Santo para que desarrollara su ministerio en la tierra. Y nosotros somos investidos con el poder del Espíritu Santo para que desarrollemos nuestro ministerio en esta vida. Y no le estoy hablando de una forma fantástica, de una forma en la cual las iglesias pentecostales hablan, que para todos hay ministerio. Me refiero al hecho a que desarrolle su cristianismo en esta vida, que lo haga con el porte de un verdadero cristiano temeroso y amador del Señor. Que participe y que ande en las mismas pisadas en las cuales Cristo anduvo. Que la misma naturaleza con la cual Cristo caminó en esta vida nosotros andemos. Dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Saben ustedes que cuando nosotros participamos de la naturaleza de Cristo, santidad, justicia, amor, todas esas cosas están incluidas en nuestro cristianismo? Fidelidad, obediencia y todas esas virtudes de las cuales habla la palabra del Señor, de cómo andan los verdaderos hijos de Dios. El texto dice, todo aquel que es hijo de, o todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, eso significa que nosotros hemos sido hechos partícipes de la familia de Dios. No solamente nacemos de Dios, sino que ahora pertenecemos a su familia. El Espíritu de Dios, como lo he dicho anteriormente, vive en nosotros. La simiente de Dios no solo vive, permanece, dice la Escritura. ¿Saben ustedes que las implicaciones de que la Escritura diga que la simiente de Dios, lo cual es el Espíritu Santo, permanezca en nosotros, es profunda, hermanos amados? Eso significa de que el Espíritu Santo vive, mora, permanece, persevera, que se queda, reside en nosotros, poniendo todas esas afecciones que agradan a Dios. Y esta es la causa por la cual el verdadero cristiano no puede permanecer en el pecado. El Espíritu Santo no se va, hermanos amados. Y si Él no se va, aquel anhelo de agradar a Dios no se aparta de nuestro corazón nunca.
La palabra que traducimos como permanece, el griego mene o meno, es un verbo, el cual describe acción o la producción de un resultado. ¿Y cuál sería ese resultado de que el Espíritu Santo permanezca en la vida del cristiano? El versículo 9 nos dice de que nos guarda del pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nos guarda del pecado. Está ahí el Espíritu Santo como protector, fortaleciéndonos, enseñándonos para que no seamos engañados, para que no seamos confundidos, quebrantando el poder de Satanás, guardándonos de que no caigamos de una forma total y rotunda en el pecado. Claro que en ocasiones pecamos, pero ahí viene el Espíritu Santo a establecernos, a decirnos que eso no es correcto, que debemos de dejarlo, que debemos apartarlo, que eso no es compatible con el verdadero amor al Señor, con la verdadera fidelidad, con la verdadera obediencia. ¿Y qué es lo que sucede? El verdadero cristiano se levanta y deja eso. El Espíritu Santo no solamente nos guarda del pecado, no solamente nos refrena del pecado, no solamente está ahí librándonos del pecado. Él nos asegura, hermanos amados, para el día de la redención. ¿Está escuchando eso? El Espíritu Santo asegura al verdadero cristiano para el día de la redención. Dice Efesios, en el capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo llega a la vida del cristiano como un sello de Dios. Dios sella a sus hijos con el Espíritu Santo. La palabra es fragizo, que significa fuiste sellado. Básicamente tiene como significado que Dios estampa una marca privada para seguridad o preservación. El Espíritu Santo es esa marca que todo verdadero cristiano tiene como prueba de que le pertenece a Dios y que va a ser preservado para aquel último y gran día. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice la Escritura. Todos los cristianos, todos los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios reciben el Espíritu Santo de la promesa. El texto también nos dijo que ese Espíritu Santo de las promesas son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida o la posesión adquirida. Nosotros los cristianos somos la posesión que Dios ha adquirido. Y un día Él nos va a dar esa herencia. Un día vamos a recibir esa redención total y final. Vamos a ser librados de este cuerpo pecaminoso. Que el texto diga
que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Está diciendo de que simple y sencillamente el Espíritu Santo es la garantía que Dios ha dado de que sus verdaderos hijos están tan seguros que nunca van a caer de su gracia. Nunca van a caer de su gracia de una forma total. ¿Saben ustedes de que, dicho de esta forma, de una forma popular, el Espíritu Santo es el down payment que Dios ha dado por cada uno de sus hijos? El Espíritu Santo es la parte del dinero de compra o propiedad que se da por adelantado como garantía. En la teología reformada, los reformadores lo pusieron de esta forma: seguridad eterna. En la teología de nuestros días se le llama de la siguiente forma: una vez salvo, siempre salvo. Ahora bien, en nuestros días, esa doctrina de una vez salvo, siempre salvo no es muy agradable para muchas personas. Y muchos predicadores hablan contra ella. Oh, significa que una vez que sos salvo, siempre sos salvo y ya no puedes perder tu salvación y no importa si tú vives en pecado. No, no significa eso. La Biblia no enseña eso. Estamos hablando de nuestro texto base, de Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 10. Hemos visto características y esas características de aquellos que son verdaderos cristianos han sido más que claras. Y esta última característica que estamos contemplando es que el Espíritu de Dios mora ahí y que si mora el Espíritu de Dios, tú no puedes vivir en el pecado. No puedes, tienes una nueva naturaleza. Las obras de Satanás han sido quebrantadas. Tu vida es contraria al pecado. No hay ninguna sintonía entre tu vida y el pecado. No hay compatibilidad. Si la teología reformada, la teología bíblica. Porque simple y sencillamente reformado significa bíblico. Así de sencillo. La teología bíblica, la doctrina bíblica, la enseñanza bíblica nos está diciendo en estos textos que estamos contemplando es que si el Espíritu de Dios mora en usted, usted no puede pecar. Que el Espíritu de Dios le dé esa nueva naturaleza, le dé esas nuevas afecciones de santidad, de obediencia, de fidelidad, de amor al Señor, de temor, de reverencia, de respeto, de fidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. No venga con esa gran ignorancia. Oh, si sos salvo, siempre salvo, una vez salvo, siempre salvo. Entonces puedes pecar todo y no vas a perder tu salvación. Eso no es entender la palabra del Señor. Es por eso, porque no se ha hecho una diserción correcta de la doctrina bíblica, de la palabra del Señor, que ahora no se puede reconocer a los hijos de Dios de los hijos del diablo. No se puede ahora. Porque hay demasiada ignorancia de la palabra del Señor. Al apóstol Pablo le encantaba. Y él estaba fascinado. Era arrebatado por el gozo de que el Espíritu Santo son las arras de la herencia. Es la garantía de que un día vamos a ser salvos. Él era arrebatado por el gozo de que había sido sellado con el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo estaba ahí como garantía. Dice el apóstol Pablo en 2 de los Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
en el capítulo 5, versículo 5 de esa segunda epístola de los Corintios, vuelve a decir el apóstol: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. No es que simple y sencillamente acá hay un versículo esporádico en el cual Pablo dice: oh, ok, el Espíritu es la garantía de que un día vas a ser salvo. No, han podido observar. Oh, hermanos amados, como lo dije al principio, ¿qué significa si no, en nuestro corazón siempre está el entendimiento de la doctrina de que el Dios Todopoderoso mora en nosotros? Yo le puedo garantizar una cosa: nuestra vida va a ser totalmente diferente. A veces en las congregaciones observo cómo los hermanos vienen o cómo las hermanas vienen a las congregaciones y pienso: ¿qué pasaría si cuando esta hermana se estaba vistiendo hubiera estado ahí Cristo aprobando la forma en la cual esta hermana se está vistiendo? Sin lugar a dudas hay ropas o estilos o modas que las hermanas no se atreverían a poner si Cristo estaría ahí enfrente de ellas. Hay muchas cosas que nosotros no haríamos si entendiéramos que el Espíritu Santo está ahí en todo momento. Entonces ustedes pueden observar esa cuarta característica. Ahí está el Espíritu Santo, poniendo esas nuevas afecciones en nosotros, apartándonos, librándonos del pecado. Está ahí, hermanos amados, como prueba de que somos hijos de Dios. Está ahí como prueba de que un día Dios va a venir por nosotros, que somos su posesión. Y no cualquier posesión, le costó la vida de su Hijo. Nos compró no con oro ni con plata que son perecederos, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero hablemos de una quinta característica. Hemos hablado de que hay incompatibilidad. Hemos hablado de que hay una nueva naturaleza. Hemos hablado de que Satanás ya no tiene dominio sobre nosotros. Hemos hablado de que tenemos al Espíritu Santo. Hablemos de una quinta característica. Esa quinta característica el apóstol la desarrolla a final del versículo 10. En esa tercera parte del versículo 10, y que no ama a su hermano no es de Dios. Y la desarrolla todo esto hasta el versículo 24. Desarrolla toda esa doctrina. ¿Cuál es esa quinta característica? Amor a su hermano. Los hijos de Dios tienen amor para el hermano, amor para el prójimo. Los hijos del diablo no les interesa. Ahora, cuando la Biblia habla de ese amor a su hermano, ese amor a su prójimo, no habla de un amor cualquiera. No habla de un amor que se marchita. No habla de un amor que deja de ser. No. Habla de ese amor supremo, de ese amor agapeo, ese amor ágape, mejor dicho. Saben ustedes que los griegos simple y sencillamente no usaban esa palabra para referirse al amor. El cristianismo lo puso muy en alto y esa es la forma en la cual los verdaderos cristianos aman. El apóstol dice de que si no hay amor, no importa. En primera de los Corintios capítulo 13, que se hable en lenguas humanas o angelicales. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve, dice él. Y habla en el versículo 4 en adelante hasta la primera porción del versículo 8 de cuán excelso es el verdadero amor cristiano. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es soberbio, no se envanece. Escucha eso, el verdadero amor cristiano no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. ¿Qué acaso Cristo buscó algo de nosotros? Él nos buscó a nosotros para hacernos ricos, para bendecirnos, para perdonarnos, para arreglar las cuentas que estaban incorrectas delante de Dios. Nada estaba recibiendo él. El profeta lo puso de esta forma. Cristo mirará el producto de su aflicción. Eso somos nosotros. El producto de su aflicción. Lo buscó a usted porque le amó. Simple y sencillamente lo amó, no porque hayamos hecho algo bueno. Éramos enemigos de Dios en nuestros pensamientos, en nuestros hechos, en nuestras obras, en todo. Le amamos porque Él nos amó primero. Lo buscamos porque Él nos buscó primero, dice la Escritura. Sigue diciendo el apóstol, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. No es cualquier amor, el amor cristiano. Es el amor supremo. Carecer, hermanos queridos y amados, de este amor que se detallan en estos versículos, simple y sencillamente nos descalifica de ser verdaderos cristianos. Esto no es negociable. Esta es una prueba irrefutable de que usted ha nacido de Dios, que Dios es su Padre. Y que no ama a su hermano no es de Dios, dice el versículo 10 en su tercera parte. No es de Dios. El apóstol nos muestra la razón para este verdadero amor. ¿Cuál es la razón por la cual debemos de amar así? Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿De qué mensaje está hablando? Nuestro Señor expresó eso en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y no es cualquier amor.
Como lo dije anteriormente, el apóstol Pablo ha expresado qué tipo de amor. El Señor Jesucristo lo puso de esta forma: como yo os he amado, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Un mandamiento nuevo lo puso él. El amor es un mandamiento para el verdadero cristiano. Pero no solo es un mandamiento, a la vez es una característica de ser un verdadero cristiano. Como mandamiento estamos llamados a amar. Y como característica es Cristo quien produce en nosotros ese verdadero amor cristiano. No solamente nos dice vayan y amen, sino que Él obra en nuestros corazones para que nosotros amemos en verdad. Es que vamos a ser sinceros, hermanos. Amar de la forma bíblica no se puede si no es por la obra del poder de Dios en nuestros corazones. Es que miren, hermanos, cuando el Espíritu de Dios no está ahí, ¿qué es la vida? Bueno, el versículo 12 al 15 lo detallan de Primera de Juan capítulo 3. Y dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Si usted no es de Dios, es del maligno. Y usted dirá, bueno, ¿sabe qué? Yo nunca he matado a alguien. Oh, pero seguro ha tenido anhelo de hacerlo. Oh, pero seguro ha tenido anhelo de darle un golpe, de hacerle un mal, de agraviar a otra persona. Ese versículo 12 al 15 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Pregunta el apóstol. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Escuche eso. Usted es un homicida no porque mata, es un homicida porque aborrece al hermano, porque aborrece a su prójimo. Que se cuiden los cristianos que le dicen al otro, te aborrezco, te detesto. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ese es un homicidio espiritual. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, dice el apóstol. La falta de amor y el aborrecimiento al hermano es una prueba indubitable, una gran prueba de que no somos hijos de Dios. Ese versículo 15 es fuerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Escuchen lo que dice el diccionario teológico Kittel, el diccionario más respetable en la teología cristiana. El odio humano, dice él, en el Nuevo Testamento solo figura con una palabra griega. Se refiere al odio humano, es lo que está diciendo. Es la palabra griega miseo. Esa palabra griega miseo, usted la encuentra traducida en el Nuevo Testamento como aborrecer. La encuentra ahí en ese versículo 15. Todo aquel que aborrece. Esa es la palabra miseo.
Sigue diciendo el diccionario Kittel. Este puede denotar el odio humano ordinario, como en Mateo 5:43 y 44. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Quiero que pare ahí. Lo que aquí te le está diciendo es de que la palabra miseo, de ese aborrecer, se refleja cuando nosotros tenemos esta conducta de vida, esta conducta en nuestra vida, que amamos a los que nos aman. Aquellos que nos hacen mal los aborrecemos y los odiamos. Si somos cristianos no podemos vivir de esa forma. Porque entonces nosotros estamos cayendo en la condición que se está condenando en los versículos que estamos contemplando en esta noche. El odiar a los enemigos en realidad no es una cosa mandada por el Antiguo Testamento, dice el diccionario Kittel. Y Jesús manda en su lugar el amor. El amor. El Antiguo Testamento no prescribe lo que los rabinos enseñaban en los tiempos del Señor Jesucristo, que había que odiar al enemigo. No hay un solo mandamiento en el Antiguo Testamento que diga eso. Pero los rabinos habían desarrollado su teología rabínica de esta forma. Miren, hermanos amados, tener maestros necios es terrible. Dios nos libre de maestros necios. Dice Lucas en el capítulo 6 y versículo 27, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. En Mateo 6:24 sigue diciendo el diccionario Kittel, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Sigue diciendo este diccionario Kittel, amar y odiar expresan la idea de preferir y menospreciar un amo al otro amo. El aborrecimiento se manifiesta en el desprecio, en el odio, en el detestar, en el perseguir, en el descuidar, en el desatender al prójimo. Los verdaderos cristianos no podemos vivir de esa forma. No podemos vivir despreciando a nuestros semejantes. No podemos vivir odiando a nuestros semejantes, detestando a nuestros semejantes, persiguiendo a nuestros semejantes, descuidando a aquellos necesitados, desatendiendo a los necesitados. Hablando sobre este asunto, Juan Calvino, de una forma sagaz, dice lo siguiente: si deseamos que le pase algún mal a nuestro hermano de parte de algún otro, somos homicidas. Lo que Calvino está estableciendo es que hay muchas personas que no estarían dispuestas a levantar la mano para hacerle un mal a otra persona, porque son cristianos, porque son piadosos, porque tienen cierta moralidad, pero que desean que al prójimo, a su semejante, le ocurra cualquier tipo de maldad o les ocurra un mal por mano de otra persona. Juan Calvino dice que si esa es nuestra actitud, nosotros somos homicidas. Dice en el versículo 16 de nuestro texto base hasta el versículo 19. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros.
también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Claramente hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor dijo que no había mayor amor que este, que uno pusiera su vida por sus amigos. No es cualquier amor. Sigue diciendo el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo? Pregunta el apóstol, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿En qué? En que amamos en verdad. No amamos de palabras solamente, no amamos de labios solamente, amamos en hecho, en verdad. Nuestras pruebas dan la prueba irrefutable que en verdad amamos. Ese versículo 16 al 19 hablan, hermanos amados, nos muestran un ejemplo claro de lo que debe de ser el verdadero amor cristiano. ¿Y qué es el verdadero amor cristiano? Es un amor sacrificial lleno de obra que corroboran que nuestro amor es cierto. Cristo es el ejemplo máximo. ¿Quién le creería a Cristo que nos ha amado si Él nos dijera: yo los amo, pero no estoy dispuesto a salvarlos? Vamos, nadie le creería. Si aunque Cristo entregó su vida por amor a aquellos que han creído en Él y van a creer en Él, hay muchos que se atreven todavía a dudar del amor de Cristo. Ese amor que estamos llamados a dar es un amor sacrificial y lleno de obras. Santiago lo pone de esta forma. Santiago 2, versículo 15 al 17. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿O de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. El mismo apóstol Juan en el capítulo 4 de su primer epístola y versículo 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La palabra del Señor es bastante clara al expresar de qué amor está hablando. Volviendo a nuestro capítulo 13, en esa primera epístola de Juan, observe lo que dice el verso 20 y 21. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Quiero que pare ahí. Esta reprensión de la que hablan esos dos versículos tiene que ver con el amor cristiano, hermanos míos. Ahora bien, hay personas que dicen ser cristianas y no tienen amor al mismo pueblo de Dios. Y no sienten esta reprensión. Lo que esto manifiesta es que sus corazones están cauterizados. No pueden escuchar, hermanos amados, esta reprensión. ¿Y saben por qué no pueden escucharla? Porque ellos no son hijos de Dios. En ese versículo 17 y 18 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En el versículo 15 el apóstol dijo: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En el versículo 12 el apóstol dijo: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El otro día llegaba a mi conocimiento que venía un grupo de cristianos de visitar otra iglesia de allá como por 5 horas. Un hermano tenía necesidad de ir al baño urgentemente. El pastor venía manejando y el hermano rogándole al pastor que se parara, necesitaba ir al baño. No, este pastor no detuvo el microbús que traía manejando. Aquel hermano fue a parar al doctor el siguiente día. Todas sus vías urinarias se habían molestado y algo por el estilo. ¿Creen ustedes que eso es amor? Ser impío con el hermano, no sentir el dolor ajeno. Pero ¿cómo es posible que personas de esta índole sean pastores, sean maestros? Porque no estamos pendientes de lo que la Biblia está diciendo, hermanos míos. Por eso es que este gran sarta de malignos hijos del diablo ahora están ejerciendo como maestros, como pastores, como predicadores. Y algunos dicen: no, yo nunca siento esa reprensión en mi corazón. ¿Cómo la vas a sentir si simple y sencillamente no eres hijo de Dios? Esta reprensión de la cual habla ese versículo 20 y 21 es para los hijos de Dios. También esa porción, esa reprensión debe de ser aplicada a toda la vida del cristiano, a la santidad, a la verdad, a la justicia, la obediencia, al pecado, todo eso. El corazón nos reprende cuando estamos faltando en cualquiera de estas áreas cristianas. Para ir terminando, observe lo que dice el verso 22 al 24. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Nos amemos, unos a otros, como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Esos versículos 22, 23 y 24 hablan de obediencia, hermanos amados. Hablan de fe. Hablan de una vida que agrada a Dios. Y esa es la prueba de que nosotros permanecemos en Dios. A estos cristianos que tienen obediencia, que tienen fe y que agradan a Dios en su vida, es a los cristianos que Dios escucha en todo momento. ¿Y cómo no los va a escuchar si para ellos la vida de ellos consiste en traer alabanza, en traer honra, en traer gloria a Dios, honra, gloria a Jesucristo? Estas 3 características no pueden faltar en la vida del verdadero cristiano: fe, amor y obediencia. Como ustedes han podido observar a lo largo de estos 2 mensajes, hemos hablado de esas 5 características que diferencian a un verdadero cristiano de un falso, a un hijo de Dios de un hijo del diablo. Hay incompatibilidad con el pecado, primeramente. El hijo de Dios no tiene compatibilidad con el pecado. El hijo del diablo sí. Tenemos una naturaleza nueva.
Los hijos del diablo siguen teniendo la naturaleza maligna. No practicamos el pecado de una forma activa. No vivimos en él ahí cada día. Los hijos del diablo es lo único que saben hacer. Las obras de Satanás han sido quebrantadas. No hay dominio de Satanás en nuestra vida. El diablo tiene dominio de sus hijos en su vida. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu de la potestad del aire es el que domina los corazones y mora en esos corazones de las personas que no han sido renovadas o no han renacido de nuevo. Nosotros tenemos amor por nuestro prójimo. Ellos no. Son violentos. Espero que cada uno de ustedes pueda examinar su corazón y examinar su cristianismo y observar cómo está. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien quien quiera entregarle la vida a nuestro Señor Jesucristo, bien puede en esta hora. Vamos a ir en palabras de oración y Dios los bendiga por la reverencia a su palabra. Amén y amén.